Tenemos un programa supremamente bonito. ¿Qué le pasó, Víctor? ¿Te asustaste? ¿Qué es eso? Es el Zoom avisando que está grabando. Ah, el Zoom avisando que está grabando. No lo podemos poner como en español, como para unos. Ok. Tenemos un programa supremamente bonito con una persona supremamente bonita. Pablo Naranjo es un empresario de la ciudad de Bogotá, específicamente creo que bueno, no sé, creo que de Suba, Pablo. Sí, señor. Ah, de Suba, sí. Estoy hablando con Pablo y pues estuvimos dialogando y este programa se llama Ruta a Plata. Pues aquí la esencia consiste en que Pablo nos va a contar todo lo que sucedió en su vida en la Ruta Plata hasta que logró la calificación a Plata. ¿Estamos listos, Pablo? Sí, señor. Entonces, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí y adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a Rodrigo Correa, que pues sacó un tiempo para llamarme, para contactarme y para darme la oportunidad de, pues, de contar mi historia. Lo más emocionante de contar historias es contar procesos que hemos vivido, porque son experiencias que son totalmente reales, vividas dentro del negocio, donde tú seguramente te vas a identificar con muchas de ellas y espero que disfruten mucho esta historia en donde voy a tocar emociones y sentimientos y pues finalmente es la historia que he vivido. Entonces, rápidamente me presento. Mi nombre es Pablo Naranjo. Yo soy profesional en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia. Soy ciclista aficionado y soy amante de las finanzas personales. Llevo en el negocio aproximadamente un año. Yo entré, bueno, en marzo. Todo comenzó, pues el proceso de cómo yo entré fue una historia larga. Todo comenzó en agosto del 2019, cuando la persona que hoy en día es mi mentora, que es Mónica Carrillo, ella me contacta, me dice que pues es amiga de un amigo mío que le dio el número y pues quería contarme un proyecto de inteligencias humanas y pues no entendía muy bien, pero pues en esa época yo estaba buscando, yo estaba dispuesto a escuchar propuestas, porque pues yo había leído que los ricos siempre tienen múltiples fuentes de ingresos. En esa época yo era empleado y tenía una que otra fuente de ingresos, pero siempre estaba ávido de tener una fuente cada vez más para pues finalmente dejar en algún momento el empleo. Finalmente, pues yo como trabajaba por fuera de Bogotá, no fue posible que pues nos reuniéramos físicamente, ya que en esa época el negocio se hacía de manera presencial y no se daban los planes así como hoy en día, que todo es más rápido, que todo es más sencillo de dar el plan de manera digital. Y, y finalmente los fines de semana no me era posible encontrarme con ella porque el tiempo que yo disponía para estar aquí en Bogotá me era muy escaso. Entonces, finalmente ella me hizo el seguimiento por unos cuantos meses y un día, en febrero, yo ya no estaba trabajando. Yo terminé mi contrato en diciembre de 2019 y en febrero estaba caminando por ahí y me acordé de ella. Y entonces la busqué en mis contactos porque yo la tenía agregada. Le escribí que finalmente qué era lo que me ibas a contar, porque pues finalmente no se dio la oportunidad. Entonces, entre tratar de gestionar cuándo nos íbamos a ver, pues nos llegó ya el mes de marzo. Ella un día decide llamarme para invitarme a una orientación empresarial, que fue el 11 de marzo, y en esa orientación empresarial estuvo Camilo Pinto, y pues casualmente fue la última orientación empresarial que fue física, que fue presencial. Desde ese momento nunca más volvieron a ver charlas presenciales. Entonces, pues aquí es donde uno se debe dar cuenta que
pues uno debe apreciar lo que tiene, ya que pues esa era la última orientación empresarial y nadie lo sabía. Entonces, pues finalmente yo acepté ir a esta orientación empresarial. Me contaron, pues el diamante que cogió y explicó que cómo era el plan de negocios, que los 4 pasos, que nos educábamos, que creábamos organizaciones, que hacíamos una redirección del consumo y que nos asociábamos con personas que tenían el resultado que nosotros perseguíamos. Y finalmente explicó un poco de números del negocio y me pareció muy interesante la propuesta, hasta que finalmente dijo que la empresa que respaldaba todo este modelo económico se llamaba Amway. Yo sabía de Amway o opinaba de Amway desde la convicción que me daba la ignorancia, entonces yo siempre le huía a esta clase de proyectos, siempre tenía mis paradigmas, no quería saber nada de estos proyectos, entonces en el momento en que dijeron Amway, eh, la ilusión que tenía se me vino al suelo, ya estaba desilusionado, ya quería irme de ahí, pero pues por respeto yo me quedé escuchando y pues ya el diamante empezó a decir que pues que posiblemente ya habías escuchado de Amway y sé que te puedes estar sintiendo mal. Prácticamente él estaba relatando la experiencia que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces él decía que la gente de respeto respeta a Amway, que fulanito dice esto de Amway, que el presidente de la Cámara de Estados Unidos dice esto de Amway, que Kiyosaki dice esto de Amway, y yo como que sí, sí, como yo como tratando como de motivarme. Y bueno, se terminó la reunión, al final salí, la chica que me invitó, que fue Mónica, me dijo que cómo le había parecido. Yo le dije, no, pues interesante, pero ella notó pues esa indisposición, entonces me dijo que, pues que si me pasaba algo, que no me veía tan emocionado. Y pues yo le dije que a mí, para que me emocionara, era muy complicado, que no era sencillo de hacerlo. Entonces ella me dijo, no, pues vamos al segundo piso y hablamos. Y yo dije, sí, listo, está bien. Y pues yo internamente yo dije, pues bueno, yo estoy acá, ya entraba en gastos, pues subamos y hablamos un rato. Subimos, estuvimos hablando, vi nuevamente al amigo que que le había dado el número a ella, estuvimos hablando, ella empezó a hacer los famosos circulitos que uno hace sobre el tablero, sobre el cuaderno, y finalmente, ya estando en un salón, entró el platino de esta organización que se llama Darwin Buche, y él empezó a dar el plan nuevamente y empezó a decir que nos educamos, los 4 pasos, y explicó los números y me llamó la atención el ingreso que se podía obtener, eh, me llamó la atención los resultados que ya tenían, que ellos eran platinos, que la chica que me había invitado ya era plata. Entonces, pues yo dije, pues finalmente pues ellos me pueden enseñar por lo menos a hacer plata o a hacer platino, ya que pues el ingreso es interesante. Y, y pues finalmente el valor por el cual había que pagar para ingresar era muy bajo comparado con las inversiones que yo hacía anteriormente. Entonces, pues yo dije, pues aquí igualmente no hay nada que perder. Entonces, si finalmente esto no funciona, pues igual yo ya pues tenía ese paradigma de que esto no funcionaba, que era una vendedera de humo, que solamente trataban a uno de convencerlo para que uno hiciera determinada cosa y sin ningún beneficio. Entonces, y yo dije, pues no hay nada que perder y pues si esto llega a funcionar, pues será maravilloso. Será pues prácticamente lo que siempre he buscado. Entonces, yo decidí entrar. Empecé a hacer, pues, a seguir las recomendaciones que ellos me hacían. En esa época había una convención, entonces me promovieron en la convención y pues yo no tenía muchas ganas de ir a la convención, pero pues finalmente yo dije, bueno, si finalmente yo quiero tener el resultado, yo pues tengo que pues hacer caso, ¿sí? Seguir las recomendaciones que ellos me están dando. Entonces, siempre todo lo que te diga tu línea de auspicio, siempre hazle caso porque pues tu línea de auspicio siempre querrá lo mejor para ti, ya que estamos dentro de un proyecto de economía colaborativa, en un proyecto en el cual nosotros ayudamos a personas y por esa ayuda nosotros recibimos una retribución. Entonces, pues finalmente yo acepté,
participar en la convención. Finalmente esa convención nunca se llegó a cabo por el tema de la pandemia. Yo estuve en un taller de productos presencial, que fue como unos días antes de que empezaran a cerrar todo. Y pues ahí tuve un contacto con los productos. Y finalmente pues yo me conectaba a todos los eventos. Me costaba, eso sí, un poco conectarme, como por ejemplo con los audios, que escuchar el audio diario. Sí, a pesar de que yo tenía el tiempo, no me disciplinaba. Entonces, pero pues los eventos sí asistía sin falta. Entonces hubo una vez, yo entré efectivamente el 17 de marzo y casi hacia el final de ese mes, eh, dio un diamante, dio una conferencia y pues explicó cuál era la rentabilidad y los beneficios de llegar a niveles de platino y superiores. Ya finalmente se terminó esa charla, me preguntó pues mi mentora que cómo me había parecido la información y pues yo le dije pues sí, chévere, pero pues finalmente no explicaban cómo llegar de cero a plata, que pues yo estaba en 0%, entonces pues más que platino o superior yo quería pues primero llegar a plata, ¿no? Como uno dice tradicionalmente, primero desayuno y después almuerzo. Entonces ella se tomó el trabajo de explicarme qué era lo que se tenía que hacer para llegar a cada nivel y fue en ese momento en el cual yo decidí que quería llegar al 9%. Entonces, finalmente yo hice mi activación, mi consumo personal y finalmente con ayuda del equipo se llegó a esa calificación del 9%. Ya posteriormente, ya durante la pandemia, que fue desde abril, la idea era estabilizar y solidificar las calificaciones que uno fuera llegando. Entonces, yo cuando llegué a ese nivel del 9%, yo quería pues obviamente recalificarlo porque pues yo en mi incertidumbre de estar en un proyecto del cual yo no tenía nada de creencia, pues yo busqué mucha información dentro de YouTube y ahí conocí muchos audios de José Bobadilla y, y también me puse a leer sobre el plan de incentivos y el Ruta Plata. Entonces, pues yo pues quería sacarle el máximo dinero que podía sacarle en cada momento del negocio. Entonces, pues finalmente yo en ese mes prácticamente implícitamente aprendí a cerrar, ya que pues faltaban puntos y, y pues yo dije, no, yo quiero el resultado y pues por eso yo cogí, hice los puntos que hacían falta para llegar a esa calificación. Y de hecho, con tanta información que yo estaba recibiendo en esa época, nació en mí esa intención de llegar al 12% en ese mismo mes de abril. Pero pues eh, no fue posible, dado que pues fue algo que yo decidí de manera unilateral, no fue algo que se cuadró inicialmente. Entonces, pues ahí también aprendí que uno debe al principio del mes cuadrar las metas, comunicarse de manera efectiva con la persona que lo está mentoreando y llegar a acuerdos claros, plantearse metas y cumplirlas, cumplir su palabra. Entonces, eh, yo siempre hice más de 300 puntos porque pues era mucho más rentable de esa manera, ya que nosotros estamos en un negocio que tiene dos tipos, que maneja dos tipos de negocios. Un negocio que es un negocio de suscripción, en el cual pues entre más personas estén suscritas dentro de este proyecto, más volumen de negocio vamos generando, y en un negocio de reventa en el cual buscamos comprar al menor precio posible y vender al mayor precio posible. Entonces, haciendo más de 300 puntos era el camino correcto para lograr esas grandes rentabilidades. Finalmente, durante el mes de mayo, pues ahí sí se planteó hacer una calificación del 12%. Fue una, fue una calificación pues un poco complicada, pues porque pues ya era un nivel diferente y siempre que íbamos avanzando de nivel, pues hay que avanzar, aumentar el nivel mental para poder afrontar cada calificación de la manera correcta. Finalmente, pues yo siempre quería recalificar, pero digamos que en el mes de junio no se logró pues básicamente por falta de trabajo, por falta de acción, por no
elevar las estadísticas, los promedios, y finalmente pues en el mes de junio yo llegué al 9% y pues perdí la oportunidad en esa época de ganarme el Ruta Plata por el 12%. Posteriormente ya en el mes de julio decidimos volver a correr ese 12% y, y solidificarlo durante los meses de julio y agosto. Entonces, en esa época, pues siempre habían personas que estaban haciendo más calificaciones más grandes. Mis uplines hacían calificaciones un poco más significativas. Entonces, uno dentro del proyecto, uno trabaja para calificarse o para calificar a las demás personas. Entonces, en los compromisos, habían ciertas cosas que pues yo no quería hacer porque eran cosas que me costaban, eran cosas difíciles. Entonces, al final del mes, estaba un poco renuente a cumplir mi palabra, pero finalmente con todo lo que había aprendido que downline eres, upline serás. Entonces, si tú no haces las cosas correctas, al final eso se va a terminar duplicando. Y como yo quería una organización que hiciera lo correcto, yo comencé a hacer también lo correcto. Finalmente, pues se acabó ese año fiscal y cuando comenzó el año fiscal, este año fiscal empezó en septiembre, pues con la fuerza y la euforia que da el hecho de comenzar un nuevo año fiscal, pues nos decidimos hacer una calificación del 15%. Fue un trabajo intenso en el cual pues elevamos un poco el nivel de acción y al igual que en todas las calificaciones, siempre hay que eh, provocar la calificación. Entonces, en esa ocasión, pues tuve que igualmente hacer un volumen personal grande. Era un volumen al cual yo no estaba acostumbrado a hacer, por lo cual yo me pedía mucha ayuda a mi línea de auspicio porque eh, era algo a lo cual yo no estaba, con lo cual yo no estaba familiarizado. Entonces me la pasaba pidiendo, como dice Bobadilla, chuchú. Chuchú porque no sabía cómo manejar ese volumen. Finalmente, pues se tuvo la ayuda. Conocí, eh, conocí en ese mes también una forma de no hacer el negocio, ya que yo dentro de la organización tenía personas en las cuales yo no creía. Yo, yo las visualizaba y decía, no, yo no le veo el potencial a esta persona y mentalmente la juzgaba. Yo nunca les decía nada, pero mentalmente yo me creaba paradigmas sobre las personas y no me los imaginaba avanzando. Y pues finalmente uno aprende que uno tiene que agradecer lo que tiene, que si uno se queja, si uno está diciendo, no, es que tengo un equipo así y así, te vives quejando, pues al final eh, Dios o el universo o en lo que creas te quita todo. Entonces, eh, durante el mes de octubre, cuando yo quise, pues obviamente recalificar el nivel del 15%, porque pues la idea que nos vendieron era pues hacer un platino fundador. Entonces, mi opción era empezar la calificación de plata en noviembre y hacer un volumen de equivalencia para llegar a platino fundador. Entonces, yo quería pues utilizar el octubre para tenerlo de trampolín para, por ejemplo, calificar un 18% y en noviembre calificar 21%. Y entonces, cuando llegó el cheque del 15%, pues me emocioné bastante porque pues ya el cheque cambió significativamente y esa motivación me dio para trabajar fuertemente por 2 semanas, pero me faltaba más conciencia para seguir. Entonces, pues finalmente la motivación es para iniciar, pero pues debemos tener conciencia para poder seguir y hacer lo que tenemos que hacer. Eh, entonces, finalmente en ese mes teníamos la meta de conectar más personas para estabilizar la calificación, pero finalmente pasa lo mismo, que uno le falta el enfoque, que uno no se determina a hacer lo que tiene que hacer y finalmente yo terminé ese mes como un 9% y ahí fue cuando yo me empecé a quejar y entonces todo eso lo hacía de manera interna, nunca me quejaba ante nadie porque
pues había aprendido que, pues que uno no debía quejarse, pero pues yo me quejaba conmigo mismo. Entonces fue ahí cuando yo comencé a quejarme de mi línea de auspicio, de mis downlines, y entonces pues finalmente Dios te quita todo y finalmente las personas, la organización se empezó a caer. Ahí fue que conocí que los negocios también se caen. Entonces, simplemente, en vez de quejarte, tienes que agradecer por lo que tienes, no quejarte y dar las gracias de que tienes la posibilidad de construir este negocio, porque tú ya conociste esta oportunidad en la cual eh, tienes la posibilidad de construir la vida que tú quieres, que puedes alcanzar todos los sueños que en algún momento te planteaste. Y van a haber personas que mediante esta oportunidad tú las vas a cambiar su vida para siempre. Y igualmente hay personas que nunca van a conocer esta oportunidad y van a morir sin conocer esta oportunidad. Entonces, tú que ya tuviste el privilegio de conocer este negocio, tienes una gran responsabilidad en las manos de ayudar a las demás personas a que se ayuden a sí mismas y a que cambien su vida. Entonces, por cambiarle la vida a los demás, pues igualmente vas a dejar un legado. Y algo que he escuchado mucho es que, por ejemplo, dicen mucho, ¿sabes por qué tú te acuerdas, por ejemplo, de tu tatarabuelo? Muchas personas me dicen que no, incluso yo no me acuerdo. Entonces, finalmente uno no se acuerda de ellos porque ellos no hicieron nada importante en esta vida, solamente existieron, pero nunca impactaron la vida de los demás. Entonces, finalmente un día, tus nietos hablarán de ti por estar contando y contarán una de las dos historias de cómo tú desarrollaste una visión y te determinaste a hacer lo que tocaba hacer, lo que hiciera falta, a no mover 300 puntos, sino a mover el volumen que hiciera falta, que tuviera que moverse, a no ponerse límites, a eliminar esa mentalidad del menor esfuerzo, a que hiciste más que el promedio y que fruto de hacer más que el promedio un día, te alejaste tanto de la masa que lograste tener un resultado diferente al de la masa. O podrás tener, o tus nietos podrían estar hablando de cómo no creaste un imperio con este negocio por estar pensando en el que dirán. Imagínate, por ejemplo, tú diciéndole a tus nietos, yo podría haber hecho este negocio, pero me costaba vender un producto. O yo podía haber hecho este negocio, pero me daba miedo hablar con la gente. Imagínate tú contando esa historia, ¿no? Entonces, pues estamos en un momento de cambio y este es un buen año para poner la acción, para determinarse y para ser consciente de la vida que tú quieres. Finalmente, en noviembre pues fue un mes crítico, ya que fue un mes en el cual no fui capaz de cerrar ni siquiera un 9%. Entonces, como no fui capaz de hacerlo, entonces, pues no lo hice porque no tenía la misma energía que cuando arranqué el proyecto y ya no quería saber nada del volumen, me estaba alejando del negocio, me sentía contra las cuerdas, sentía que no podía más, mi inteligencia emocional se vino para el suelo, incluso pensé muchas veces en rajarme, pero cada vez que lo pensaba se me venía un pensamiento a la mente y era que finalmente si yo me rajaba iba a seguir consumiendo los productos porque ya estaba enganchado con los productos, ya me gustaban, ya tenía experiencias que contar sobre los productos. Entonces, pues yo dije, pues es muy bobo dejar el negocio del cual pues eh, me gustan los productos y pues tengo la posibilidad de consumir estos productos por el resto de la vida y pues el hecho de no ser capaz de triunfar, de no ganar la mente, de, de no hacer lo que tenía que hacer para construir una empresa exitosa de network marketing, que comparado con una empresa tradicional, esto es mucho más sencillo de realizar. Entonces fue cuando pues decidí mantenerme en el proyecto
y pues porque finalmente todo iba a pasar. Hay un audio de Bobadilla que se llama así, que si te quedas en el negocio todo va a pasar. Entonces, pues hay que quedarse en el negocio, pero de manera activa, vivir el proceso, pero trabajando, no solamente por quedarte vas a tener un resultado, si no pones la acción. Entonces, pues no quería quedarme con la intriga de qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, y qué hubiera pasado si hubiera llegado a plata y a los niveles posteriores. Entonces, pues en diciembre fue como el mes del renacimiento, en el que otra vez comencé a hacer el trabajo para nuevamente calificar un 9%, eh, y comenzó a llegar sangre nueva al proyecto mediante las personas nuevas. Las personas nuevas son las personas que hacen que el proyecto y el negocio se mantenga. Y, y comencé a ser más responsable, a tomar las riendas de mi negocio y no estar echándole la culpa a los demás, sino hacerme cargo de que esto es una empresa y que los resultados dependen enteramente de lo que uno hace. Ese mes, pues, me califiqué y durante el mes de enero hice la solidificación y se pudo recalificar nuevamente ese nivel. En el mes de febrero, pues yo tomo la decisión de llegar a plata en marzo con la intención de cerrar el platino en ese año fiscal. Entonces, pues yo quería llegar a este mes de febrero al 15% y luego dar el salto cuántico hacia el plata. Sin embargo, pues nuevamente la falta de trabajo, la falta de compromiso hace que pues esto no se llegue. Entonces, ese mes se llegó al 12%. Igualmente seguíamos creciendo y durante el mes de marzo ya pues es un mes en el que todo el mundo pone toda la carne en el asador, ya que es la última oportunidad de hacer algo importante en el año, de calificar plata y calificar platino entre este año fiscal. Entonces, eh, finalmente eh, aumentamos más la acción, pero no teníamos la determinación, nos faltaba esa determinación y esa visión y aumentar nuestro nivel mental para lograr hacer esa calificación. Entonces, mis platinos, que son Catherine y Darwin, al ver esa fuerza con la cual estábamos trabajando, decidieron darme un empuje extra y proponerme la forma de calificar en abril, de calificar plata en el mes de abril. Entonces, el día de cierre del mes de mayo, ya estábamos planeando cómo cerrar el mes de abril con una calificación de plata. Yo pues ya estaba en el plan como que no, pues finalmente si no se califica plata en el mes de marzo, pues como que vamos a relajarnos, vamos a conectar más bien más personas y pues posiblemente como no íbamos a tener una meta clara, íbamos a terminar poniéndole un freno de mano al proyecto y a repetir el año. Yo les recomiendo un audio que es de Alejandro Higuera, que se llama ¿Cómo no perder un año? Entonces, finalmente, pues yo me quedé pensando ese día y el primer día del mes de cómo lograr calificar a plata en el mes de abril. Entonces, y finalmente, mis platinos me dijeron que pues si yo realmente estaba determinado a hacer esa calificación de plata, yo pues tenía que empezar a subir a la plataforma 1000 puntos por lo menos. Entonces, pues fue una decisión un poco sorprendente, pero pues finalmente ya estaba determinado, ya quería llegar a ese nivel, romper ese paradigma de plata. Entonces hice caso, que es lo mejor que uno puede hacer acá, hacer caso. Es un negocio en el cual si tú haces caso vas a tener el resultado. Y facturé los 1000 puntos en los primeros días del mes de abril. Entonces, pues tuve varias estrategias y finalmente se puso el trabajo y durante las primeras 2 semanas del mes, pues no se veía el resultado. Entonces, nosotros tuvimos una reunión
a mitad de mes con mi mentora y sobre lo que estaba pasando y cómo íbamos a solucionar. Y prácticamente yo para ese día ya me sentía derrotado, yo sentía que estaba perdiendo el partido y, y yo decía, pues bueno, dentro de todo lo que yo he invertido en algún momento, yo he perdido más dinero que los 1000 puntos que me tiene el proyecto, que incluso pues acá no pierdes el dinero porque finalmente cuando tienes mercancía, la mercancía una vez haces la comercialización vas a tener una ganancia, ¿no? Entonces, pues yo decía, pues bueno, a veces se pierde y a veces se gana. Entonces, finalmente en la reunión con ella, con Mónica Carrillo, estuvimos hablando sobre lo que íbamos a hacer y entonces yo le decía que yo no me sentía preparado, que me faltaba esto, que me faltaba lo otro y ponía muchas excusas. Y finalmente eh, l- ella me decía que el equipo tenía todos los ojos estaban puestos en mí, en que yo calificara, ya que eso le iba a dar un impulso a la organización tremendo. Que iba a inspirar a muchas personas y que el hecho de que yo no llegara a calificar a plata, eso iba a impactar fuertemente mi creencia y si yo no calificaba, posiblemente pues mi creencia se iba a ir para el suelo, iba a pensar que el plata era prácticamente imposible, pero si por el contrario me determinaba a seguir con esa decisión de calificar el plata, iba a entrar con más energía, iba a dar una revolución dentro de la organización y demostrar que sí se podía. Entonces, en esos últimos 15 días empecé a trabajar más enfocado, me determiné mucho más, empecé a hacer mucho más que el promedio, empecé a soñar más, a tener fe, a educarme más, a hacer un mayor movimiento del volumen y finalmente, todas estas acciones al final de este mes dieron como resultado que yo ya estaba totalmente convencido de que me iba a calificar a plata y yo llegué el día del cierre determinado con que lo iba a hacer y pues durante los últimos días de ese mes empezaron a suceder las cosas. Entonces, eh, se abrieron las puertas, se empezaron a generar más volumen, se empezaron a conectar más personas, se empezó a elevar esa facturación y finalmente se llegó a la calificación de plata. Entonces, eh, yo te invito a que no hagas parte de la mayoría, a que, a que no vivas la vida que no quieres, a que no seas de esa mayoría que no está a gusto con lo que hacen a diario, que no seas de esa mayoría que no tiene pasión por lo que hace. Sé parte de la minoría, sé parte de esa minoría que nunca nos rendimos, de esa minoría de los que seguimos adelante, de los que los levantamos cada vez que la vida nos coloca de rodillas, de busca siempre ser parte de esa minoría. Entonces, finalmente, pues yo soy un ejemplo de que este nivel de plata se puede conseguir y sé que absolutamente todos los que están acá pueden lograr este resultado, ya que es un proyecto democrático en el cual todos tienen las mismas posibilidades de llegar a donde se determinen. Este es el primer paso de grandes cosas en este negocio. Eh, como les decía, es un negocio de proceso, es un negocio de cambio, es un negocio que tiene que ver con uno. Entonces, cuando uno permite que las cosas sucedan dentro de uno, que uno crezca dentro del ser, para que luego eso se refleje externamente, cuando tomas esa determinación de que las cosas sucedan, al final todo conspira para que eso suceda. Entonces, pues yo te invito a que tú tomes esa determinación, a que contactes más, a que muevas más volumen. Nosotros nos asociamos mediante tertulias, nosotros tenemos ciertas actividades de asociación con las personas que son los constructores del proyecto. Entonces, pues el momento es ahora, el momento es ahora para dejar el mundo de las ideas
y agarrar e irte al nivel que tú quieras llegar, porque se puede, porque finalmente no es que te cueste, sino que te está costando porque estás pensando demasiado. Entonces, yo te invito a que anotes las cosas que tienes que afrontar y empieza a ponerte incómodo. Y, y, y recuerda que es mucho mejor que pongas la acción y que te rechacen a que no pongas la acción. Entonces, si avanzaste, ya ganaste. Y, y cuando tú empiezas a tomar esa acción, te empiezas a dar cuenta que empiezas a entrar en un movimiento y es ahí cuando entras y te enfocas y es donde sales del estancamiento. Y por eso lo mejor es ponerse metas, poner la acción, armar una agenda y animarse a ir en grande. Eh, si otra cosa es que si no te motiva la meta por la cual estás yendo, es porque el objetivo es muy pequeño. Entonces, ponte una meta que te motive eh, y sal de esa comodidad incómoda. Finalmente, el nivel en el que te encuentras es fruto de tu estado mental. Y si tú quieres cambiar de nivel, debes cambiar el nivel mental. Debes transformar tu visión, debes expandir tu mente, debes romper el estancamiento y si logras hacer eso, vas a tener el resultado que finalmente siempre has perseguido dentro de este proyecto. Entonces, Rodrigo, pues me gustaría mostrar unas fotos pues de todo lo que he hecho durante estos meses. Víctor nos ayuda para compartir la pantalla, Pablo. Sí, él la puede compartir sin problema, Rodri. Ah, bueno, Pablo, ¿estás listo para compartir tu pantalla? Dale. Listo, entonces acá podemos ver pues mis inicios. Aquí fue cuando yo estuve en esa experiencia de marca en la cual pues conocí cómo funcionaban algunos productos. Ahí me estaban haciendo una rutina de Essentials. Eh, este es el equipo que estaba ese día, en ese momento. Eh, Aquí yo estaba haciendo una demostración de producto ya en plena pandemia. Estaba pues haciendo la demostración de la bebida energizante. Estas eran las tertulias que nosotros hacíamos y hacemos actualmente de manera digital. Eh, Aquí pues tenemos unas actividades de movimiento de volumen en los cuales hacemos, por ejemplo, espacios faciales o hacemos valoraciones nutricionales. Aquí tenemos otros ejemplos en los cuales hacíamos este movimiento de volumen institucional. Ella es mi mentora, ella se llama Mónica Carrillo, ella es plata de la organización y, y finalmente ellos son Catherine y Darwin, ellos son mis platinos, ellos son mis mentores, junto con Mónica, con las personas con las cuales yo trabajo directamente el proyecto. Y finalmente aquí pues eh, estamos nuevamente los tres y parte de los constructores del equipo. Y eso es todo. Pablo, quiero preguntarte dos cositas. Sí, señor. Pablo, ¿qué tanto me voy a referir exclusivamente a la parte económica? Con esta calificación de plata y el proceso de pasar del 9 al 12, al 15, al 18 y finalmente llegar a plata, que económicamente, ¿qué tanto tu vida ha cambiado y qué tanto se proyecta? Bueno, pues el hecho de haber llegado a estos niveles, pues me ha permitido no depender de un empleo. Yo actualmente desarrollo
solamente el negocio de Amway. No tengo la necesidad de estar buscando un empleo. Y si lo hiciera, pues lo haría más por hobby que por una necesidad, ya que pues mediante este proyecto he logrado tener esa libertad de poder poner todo mi esfuerzo y enfoque dentro del proyecto. Y pues finalmente es algo que te da mucha paz y mucha tranquilidad. Bueno, Pablo, una pregunta. ¿Tu profesión es de ingeniero civil, dijiste? Sí, señor. Civil. Sí, yo soy ingeniero civil de la Universidad Nacional. Pablo, ¿tú ejerciste la carrera? Sí, yo ejercí la carrera durante 2 años. Como empleado. Sí, como empleado. Lo que tú ganas hoy en día como plata equivale más o menos a lo que te ganabas como ingeniero civil. Sí, yo estoy ganando mucho más de lo que ganaba como ingeniero civil con este proyecto de ambos. Esa es la pregunta que te estoy haciendo. Tu ingreso como plata es muy superior al ingreso como ingeniero civil. Sí, es muy superior y, por ejemplo, hoy en día con esta crisis, uno ve que al ver que hay tantas personas desempleadas, los empleadores pues pagan lo que se les antoja. Entonces, pues finalmente, mediante este negocio Amway, uno puede generar mucho más ingreso que estarse regalando por un empleo. Pablo, hay una gran población de Colombia, muy grande, de jóvenes que hoy le están pidiendo al gobierno que les dé un salario mínimo, que les subsidie un salario mínimo. Usted se ha enterado de eso, ¿verdad que sí? Sí, señor. Un salario mínimo, un salario mínimo, que les subsidie, que les regale un salario mínimo. Frente a una calificación de plata, ¿qué puede representar para la vida ese salario mínimo que el gobierno podría regalar a los jóvenes? Sí, pues no estaríamos solucionando el problema de fondo, sino simplemente estaríamos dando paliativos, ya que pues el hecho de estar regalando dinero a todas las personas, pues haría que pues todo subiera de precio, que se elevara la inflación y pues finalmente estaríamos, ¿cómo se dice el término? Eh, Volviendo a las personas dependientes, volviéndolas inválidas mentalmente y, y es una forma poco práctica de ayudar a las personas. Entonces, hay varias formas de ayudar a las personas. Una es pues regalándoles el dinero mediante obras de caridad y otra forma es ayudándolas a que se ayuden a sí mismas, a que transformen su mentalidad y conforme van generando valor hacia un mercado, va aumentando esa retribución económica. Entonces es mucho más inteligente que las personas se les enseñe a trabajar por resultados y a que se ayuden a sí mismas. Pablo, una pregunta. ¿Cómo es un día en el mes de calificación de abril? ¿Cómo era hablemos de los días de calificación? Usted dijo que usted hizo un pacto con su equipo de apoyo y Sí. que terminando marzo usted hizo un dibujo de cómo iba a calificar. Más o menos eso fue lo que le entendí. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, O señor. sea, usted puso la meta en un papel y la dibujó. ¿Sí o no? Sí, señor. Con esa meta de frente, ¿cómo eran sus días en el mes de abril? O sea, en el mes de calificación. Su día a día, su día a día. Usted se levantaba a qué horas y veo a usted sin barba le veo ¿qué? 18 y medio. Y con barba sí le veo los 20. Pero realmente no sé cuántos tiene. ¿Cuántos tiene Pablo? Yo tengo 27 años. Wow,
Está muy bien. Pero sin barba debería de 18 y medio. 27 Sí, sí. años. Usted, ¿cómo es? Para ir a la siguiente pregunta, ¿cómo es su día a día en el mes de calificación? Cuénteme todo. ¿A qué hora empezaba su día y a qué horas terminaba? ¿Y qué había entre ese día, entre las horas? La hora de levantarse y la hora de acostarse. El día para mí comenzaba a las 7 de la mañana. Entonces, mi enfoque en la mañana era hacer un movimiento comercial. La meta era resolver por lo menos 100 puntos al día, vendiendo kits de 30, 40 puntos. Y por la tarde me agendaba a dar la mayor cantidad de planes. Entonces, mi día terminaba casi a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y entonces, pues, durante ese mes, pues tomé mucho energizante exceso, obviamente, porque pues exceso, aparte de darte energía y darte alas, te da libertad y te da dinero. Y me suplementaba para pues poder rendir como debería rendir para obtener el resultado que quería. Pablo, y al otro día. Y al otro día era lo mismo. De hecho, para mí no existía, a veces no sabía en qué día de la semana estaba, porque para mí todos los días son iguales. Para mí no existe el sábado o el domingo de descanso. Son días en los cuales uno tiene que tener el resultado y obviamente cuando tú logras ese resultado, sientes que estás haciendo el trabajo que se debe hacer. Pablo, una preguntita. ¿Usted por qué es plata? Yo creo que yo soy plata porque aumenté mi mentalidad. Eh, Como les decía, uno no puede calificar en el mismo nivel en el que uno está. Entonces, cuando amplié mi mentalidad y amplié mi visión y entendí que yo le estaba dando a las personas la oportunidad de, de crear una empresa digital, de poder ponerse el ingreso que ellos querían y que yo no necesitaba de ellos y que yo no les estaba haciendo ningún favor, sino que por el contrario, yo les estaba ayudando a tener una salida diferente. Fue cuando pues todo terminó sucediendo y pues fruto de esa mentalidad y esos pensamientos se transformaron en acciones y en sentimientos que al final terminan dándole el resultado a uno. Pablo, en el tiempo de calificación, ¿a usted quién le ayudó a dar? ¿Quién dio planes por usted? Nadie. Perdón. Los planes, digamos, los planes los daba yo mismo. No No, entendí. No entendí. o sea, ¿Quién que daba los nadie me planes? ayuda. Yo le hice una pregunta. Los planes los daba yo. ¿Quién daba los planes por usted? Por usted. Por mí, nadie. A excepción, por ejemplo, de la orientación empresarial, No, que no, 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 era el no. diamante que Perdón. Ya me acordé que era que usted estaba en calificación y que cuando usted, ya me acordé, ya me acordé. No, nadie daba los planes por ti, no, nadie. Tú los dabas, Sí, señor. todos. Sí, todos. Claro, ya me acordé que es que tú estabas en calificación. Y cuando uno está en calificación, uno espera. Es así, Pablo, o no es así. Estoy confundido. Cuando uno está en calificación, uno no espera nada, sino que uno hace solo. Uno hace lo que tiene que hacer, ¿o no es verdad? Sí, uno tiene que dar los planes y más que dar los planes, auspiciar las personas que se hayan que auspiciar, mover el volumen que haya que mover, no solamente conformarse con mover 300 puntos, sino hacer lo que haga falta para llegar a ese resultado que quieres tener. Hacer lo que, ¿qué dijiste? Que no entendí bien. Hacer lo que haga falta para lograr el resultado que se quiere tener. No, pues mejor dicho, usted tenía que haber estado esta noche aquí para que me enseñara a mí eso. Hacer lo que haya que hacer para tener el resultado que se quiere tener. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque usted entró al negocio en plena pandemia. Usted entró el ¿qué día de marzo? El 31 de marzo. 17 de marzo.
Imagínense, que yo me acuerde, a nosotros nos encerraron el 15 de marzo. O sea, usted entró 2 días después de que en Colombia dijeron se cierra todo. Exactamente. Y usted no puso eso como un rollo, ni como un lío, ni como un obstáculo, sino que usted dijo, me voy a trabajar, ya cuando entendió el negocio, cuando lo entendió. Antes de entenderlo, le puso el freno y le puso la resistencia. Qué pereza, esto no es, Camilo Quinto no explicó bien, no le entendí nada, que se me fue todo al suelo, llegó el desánimo, ¿para qué me invitaron a esto? Pero se dio la oportunidad de subir al segundo piso, ¿sí? Y se dio la oportunidad de escuchar. Finalmente, ¿qué dijo usted? Bueno, ya estoy aquí. Bien, qué mal, pueda que esto funcione, puede que sí, puede que no. Y lo más seguro es que quién sabe, pero sí, Pablo. Señor. Ya que si le tienes que decir 3 cosas a estas 98 personas que hay aquí, más los que hay en YouTube, para calificar plata, para llegar a esa calificación de plata, ¿qué consejo les darías? ¿Que hagan qué? Pienses qué harías, qué significaría para ti calificar a ese nivel, qué significaría salir de ese hotel del 9 al 18 y pasar a este hotel de plata y superior y vieras qué vidas impactarías por lograr ese resultado, que pensaras también por qué no lograr la calificación de plata si finalmente el límite te lo pones tú. Entonces tú puedes llegar al lugar que quieras llegar y finalmente si pones el trabajo correspondiente, el resultado va a llegar. Y otra pregunta para que sean las 3 sería que eliminar, ¿qué pasaría si fueras capaz de eliminar esas excusas y eliminar esos paradigmas de que dices, no, es que me falta esto, me falta lo otro, me falta saber el secreto de fulanito o de Pepito o ver cómo lo hizo esta otra persona y estar buscando técnica por aquí, técnica por allá, sino simplemente apegarse a la línea de auspicio y hacer caso, ya que ellos tienen el resultado que tú quieres tener. Y si tú te apegas a ellos, tú vas a tener indiscutiblemente el resultado que ellos tienen. Pablo, Dios te bendiga, Pablo. Muchas gracias por haber logrado ese nivel. Por una razón muy sencilla, Pablo. Si tú no hubieras logrado ese nivel, no te hubiéramos podido conocer esta noche. Y es demasiado, demasiado valioso que lo hayan logrado, porque aquí hay más de 100 personas, por poner un número chiquito, más de 100 personas que te escucharon y escucharon tu mensaje, y estoy seguro que algunos de ellos van a recepcionar lo que tú dijiste, muchas cosas de las que dijiste, y van a tomar esa decisión de cambiar su vida en el nivel de plata. Porque el nivel de plata, con una buena comercialización, es un nivel de muy buen ingreso. ¿Estamos de acuerdo, Pablo? Sí, estamos de acuerdo. Y finalmente todo se basa en una decisión. Una decisión te puede cambiar la vida. Por ejemplo, yo en el mes de abril decidí tomar una decisión y fruto de esa decisión estoy hoy conociendo a todos ustedes, hablando, teniendo la oportunidad de dar un mensaje de esperanza, de ejemplo, de que sí se puede. Y si yo lo pude lograr, todos ustedes lo pueden lograr. Pablo, que Dios te bendiga. Una feliz noche y muchísimas gracias. Hay una decisión para tomar esta noche, una decisión. O tomo la decisión de ir al frente y lograr ese nivel de plata, o tomo la decisión de quedarme en el mismo punto donde estoy. Todo es una decisión, ¿verdad o no, Pablo? Así es. Así una es. decisión. Una decisión. Para uno de los dos lados, pero tiene que tomar una decisión. Ahí estamos. Muchas gracias a todos. Mañana nos vemos en
nuestro programa de mañana. Ya saben que este programa sigue funcionando a las 9 de la noche. Y a Pablo, todas las bendiciones de Dios y de la vida que le quepan en su casa y en su cuerpo. Se las doy enteritas porque usted es una bendición para miles de personas que usted va a traer con su buena aura. Para que sepa eso, Pablo. Estoy seguro de eso. Tiene una energía espectacular. Feliz noche para todos y muchas gracias por haber estado aquí aprendiendo. Y les recuerdo Vale, que muchas gracias a todos. Pablo está en el chat de nosotros, en el chat grande. Lo que le tengan que decir se lo dicen ahí, por ahí dentro de una hora yo lo retiro de ahí. Gracias. Feliz noche.